Esta semana hablaremos de límites infinitos y límites al infinito. Empezaremos con la idea de límites infinitos. No siempre un límite va a existir. La gráfica 4.3 de la figura muestra cuando x tiende o se aproxima al número a, es decir, cuando x tiende a desde la izquierda o desde la derecha. Entonces f de x se hace cada vez más grande, es decir, crece sin límite. Aquí podemos ver claramente en esta figura que cuando los valores de x se aproximan, los valores de x se aproximan, se acercan a por la izquierda, la gráfica crece sin ningún límite. Y también, por otro lado, en otra figura, cuando x se acerca al valor de a por el lado derecho, también vemos que aquí la curva se dispara sin límite. Entonces, f de x también crece sin ningún límite. Es decir, que el límite cuando x tiende a, ya sea por la izquierda o por la derecha, solo se expresa como límite cuando x tiende a de f de x es igual a infinito. Cuando no tiene signo, el infinito quiere decir que es positivo. Y recuerden que el infinito no es un número. Simple y sencillamente quiere decir que crece sin ninguna restricción. No se acerca a un número en particular. Crece sin límite. La gráfica de la figura 4, esta figura de acá, 4.4, muestra que cuando x tiende o se aproxima al número a por la izquierda, cuando x se acerca a ese número a, esta gráfica decrece, cada vez se hace más pequeña el valor de f de x. También si, esta primera es por la izquierda, pero también si se acerca por la derecha, si se acerca al valor de x por la derecha, vemos que la curva, esta curva apuntando hacia abajo, quiere decir que decrece sin límite. O sea, f de x tiende a menos infinito cuando x tiende a por la izquierda. Este signo de acá significa que es por la izquierda, este signo arriba del valor de a significa que se acerca a por la izquierda. Y también f de x tiende a menos infinito cuando x tiende a por la, este signo positivo acá significa que tiende a o se acerca a, pero por la derecha. Es decir, que el límite cuando x tiende a, ya sea por la izquierda o por la derecha, simple y sencillamente decimos límite cuando x tiende a, de f de x es igual a negativo infinito. Veamos otro caso, la figura 4.5. En la figura 4.5 se muestra que a medida que x se aproxima a para valores menores que a, entonces los valores de f de x decrecen sin límite. A medida que x se acerca a a, pero por la izquierda, esta función decrece sin límite. Y a medida que x se aproxima para valores mayores que a, que los valores de x se aproximan a valores de a, pero por la derecha, entonces los valores de f de x crecen sin límite. Para este tipo de límites, llamados límites bilaterales, se usa el concepto de infinito sin signo, el cual se denota por, vamos a ver acá, límite cuando x tiende a de f de x igual a el infinito. Entonces en la gráfica que acabamos de analizar, corresponde a una función que muestra simultáneamente que cuando los valores de x se acercan por la izquierda de a, f de x decrece sin límite, o sea, tiende a menos infinito. Pero por otro lado, cuando los valores de x se acercan a pero por la derecha, f de x crece sin límite. Entonces, por un lado decrece, por el otro decrece en los límites bilaterales. Entonces, cuando denotemos el límite, vamos a utilizar esta notación. Límite cuando x tiende a, f de x igual a infinito, sin signo. En conclusión, límites infinitos son expresiones de la forma. Límite cuando x tiende a la izquierda de a, de f de x puede ser igual a positivo o negativo infinito. Límite cuando x tiende a por la derecha de f de x puede ser igual a positivo o negativo infinito. En estos dos casos los vamos a llamar límites bilaterales porque estamos siendo específicos, a por la izquierda o a por la derecha. Y cuando nos referimos al límite cuando x tiende a de f de x va a ser igual a positivo o negativo infinito. Esto va a suceder cuando el límite cuando x tiende a de una función f de x va a ser igual a positivo o negativo infinito cuando me acerco por la izquierda o por la derecha, el valor del límite es igual, negativo o positivo infinito. Vamos a aclarar algo más. Si el valor de f de x aumenta sin límite cuando x tiende a, entonces se expresa o se dice que f de x diverge al infinito positivo y se denota mediante límite de la función f de x cuando x tiende a
de f de x igual a positivo infinito. De la misma manera, si el valor de f de x disminuye sin límite cuando x se acerca a A, diremos que f de x diverge al infinito negativo y se denota mediante la siguiente expresión. Límite de f de x cuando x tiende a A de esta función f de x es igual a negativo infinito. Vamos a aclarar que si la función no se acerca al infinito negativo o al infinito positivo, cuando x se acerca a un valor a, entonces la función será convergente. Es decir, si yo evalúo una función, cuando me acerco a un valor de a, en los valores de x me acerco a a, y sucede que la función f de x se acerca a un valor en particular, entonces decimos que la función es convergente. Pero si se acerca al infinito o positivo o negativo, entonces la función es divergente. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer una serie de ejemplos, vamos a empezar con este primero. Vamos a evaluar cada límite. Vamos a empezar con el límite cuando x tiende a 0 por el lado izquierdo de la función 1 sobre x. Sería bueno poder ver la gráfica. Aquí tenemos la gráfica de esta función y vamos a ver qué pasa. Cuando x tiende a 0, quiere decir que por el lado izquierdo, quiere decir que yo me voy a acercar al valor de 0 de x por el lado izquierdo. Entonces, vamos a movernos a través de la gráfica. Esta es la gráfica, parte de la gráfica de esta función, que es una función racional. A la medida que yo me voy acercando, si me muevo de izquierda a derecha, por el lado izquierdo de 0, del valor x0, vemos que, y me muevo alrededor, sobre la gráfica, vemos que la gráfica va decayendo. A la medida que me voy acercando, la gráfica se dispara hacia negativo infinito. Y cada vez que lo hace, los valores de x son cercanos a 0 por el lado izquierdo. Quiere decir que esta función, límite cuando x tiende a 0, de esta función 1 sobre x, es el negativo infinito. A medida que yo me muevo por el lado izquierdo de los valores de 0, o del valor 0, perdón, a medida que yo me acerco a 0 por la izquierda, la función decrece. Ahora veamos qué pasa cuando yo evalúo el límite por el lado derecho de 0, o sea, cuando me acerco a 0 por la derecha, siempre de la misma función 1 sobre x. Entonces quiere decir que voy a venir del lado derecho y me voy a acercar al valor x igual a 0 por la derecha. Entonces, veamos qué pasa. Esta es mi función. A la medida que me voy moviendo en esta función, voy acercando a valores cercanos a 0. Aquí el valor de x es 2. Aquí más o menos el valor de x es 0.5. Aquí el valor de x es 0.25. Vamos a pararnos aquí un poquito. Digo que el valor de x es 0.25 porque el valor de x está acá abajo. Aquí, 0.25 es aproximadamente el valor. Y el valor de y es 2. Me sigo moviendo. Los valores de y van creciendo sin límite. Aquí el valor de y es 4. El valor de x es aproximadamente 0.12 más o menos. Pero si me sigo moviendo, los valores de y se disparan, se disparan, se disparan hacia el infinito positivo y los valores de x se van acercando cada vez más al valor de 0. Entonces, decimos que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función 1 sobre x es igual a positivo a infinito. Ahora bien, vamos a ver cuál es el límite cuando x tiende a 0, ya sea por izquierda o por derecha de 1 sobre x. Vimos que cuando x se acerca a 0 por la izquierda, el límite es negativo infinito. Y cuando nos acercamos por la derecha es el positivo infinito. Entonces esto no coincide y vamos a decir que el límite es igual al límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x igual al infinito. Sin especificar signo, porque por un lado se acerca o tiende al negativo infinito y por el otro lado el positivo infinito. Ahora bien, vamos a ver la convergencia. La función diverge al infinito negativo cuando x tiende a 0 por la izquierda. Y aquí lo comprobamos. Cuando x tiende a 0 por la izquierda de 1 sobre x es igual a negativo infinito. Por lo tanto, la función diverge al infinito negativo. Pero la función diverge al infinito positivo cuando x tiende a 0 por la derecha. Aquí lo vemos. Límite cuando x tiende a 0 de la función 1 sobre x es el positivo infinito. Entonces, en este tipo de casos, cuando no coincide los límites laterales, vamos a decir que la función, vamos a ser específicos, diverge al infinito negativo cuando x tiende a 0 por la izquierda y que tiende al infinito positivo cuando x tiende a 0 por la derecha. Si ambos límites coinciden, por la izquierda, por la derecha, al negativo o al positivo infinito, vamos a decir que la función diverge al infinito negativo o al infinito positivo.
Veamos un nuevo ejemplo. Vamos a evaluar nuevamente cada límite, los límites bilaterales, y luego vamos a concluir con el límite general. Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de 1 sobre x al cuadrado. Vamos a ver la gráfica. Aquí tenemos la gráfica de esta función. Esta función luce de esta manera. Si ustedes pueden ver en esta función, si a medida que ustedes van graficando los valores y me muevo desde la izquierda hacia el 0, vemos que esta función va hacia arriba por los valores de x que se acercan a 0 por la izquierda. Pero si vengo por la derecha, veamos qué sucede. Mira que me voy acercando a 0, este es 4, 3, 2, 1. Vemos que también los valores de f de x se disparan hacia arriba, o sea, crecen sin límite. Entonces, ¿cuál es el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de 1 sobre x cuadrado? El límite cuando x tiende a 0 de la función 1 sobre x cuadrado es igual al positivo infinito, porque ustedes pueden ver aquí claramente que la función, esta parte de esta gráfica, va hacia arriba, o sea que crece sin límite. ¿Qué pasa cuando yo me acerco a 0 de esta función 1 sobre x al cuadrado? Sucede exactamente lo mismo. Vengo por la derecha, voy acercándome a valores, al valor x0. Aquí esa es la idea, acercarse al valor de x igual a 0. Entonces a medida que lo hago y me muevo sobre la curva, veo que mi curva va hacia arriba, lo que quiere decir que el límite cuando x tiende a 0 de esta función 1 sobre x al cuadrado es igual al positivo infinito. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x al cuadrado, ya evaluando el límite por la izquierda y por la derecha, poniéndolo junto como una sola expresión, límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x cuadrado es el infinito positivo. Quiere decir que esta función diverge al infinito positivo. Veamos un nuevo ejemplo. Vamos a encontrar el límite de esta función negativo 2 sobre x cuadrado cuando x tiende a 0 por la izquierda. También lo vamos a hacer por la derecha y vamos a concluir también el límite general cuando x tiende a 0. Veamos nuevamente una gráfica de esta función. La gráfica luce de esta manera. Vemos que en este caso la función, si yo vengo y me muevo desde la izquierda para acercarme al valor x igual a 0, a medida que lo voy haciendo y me muevo sobre la curva, veo que la curva va hacia abajo. A medida que yo me acerco a los valores de x igual a 0, la función f de x decrece sin límite. Si lo hago por el lado derecho, me acerco al valor x igual a 0, la función y sobre la curva, vemos que la curva va cayendo, va cayendo, va cayendo. A medida que me voy moviendo sobre ella, los valores de f de x van tomando valores negativos, o sea, va decreciendo. Entonces veamos, el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de menos 2 sobre x al cuadrado es igual a negativo infinito. ¿Por qué negativo infinito? Porque la función va, los valores de f de x van decreciendo. Lo podemos ver en la curva. La curva apunta hacia abajo. Tiene dos ramas esta curva. Por otro lado, límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función menos 2 sobre x al cuadrado, o sea, por el lado derecho vemos que sucede lo mismo, la función va hacia abajo, su gráfica va decayendo. Por lo tanto, también decimos que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función menos 2 sobre x cuadrado es igual a negativo infinito. Y el límite de x de esta función, perdón, negativo 2 sobre x al cuadrado, cuando x tiende a 0, sería poner juntas la respuesta que tenemos en A y en B, o sea, por la izquierda y por la derecha, y vemos que en ambos casos la función tiende al infinito negativo, por lo tanto, el límite de esta función negativo 2 sobre x cuadrado cuando x tiende a 0 es negativo infinito. Y podemos decir que la función diverge al infinito negativo. Vamos a realizar un nuevo ejemplo. Vamos a encontrar cada límite. Vamos a empezar encontrando el límite cuando x tiende a 2 por el lado izquierdo de esta función 2 sobre x menos 2. Vamos a ver la gráfica de esta función. En esta gráfica puedo ver que a medida que me acerco por la izquierda, vamos a ver qué pasa acá. Cuando yo vengo por la izquierda, esta gráfica de la izquierda, esta gráfica tiende hacia abajo, va decreciendo y decrece sin límite. Y vemos acá que el valor de x al que se va acercando cuando me muevo por la izquierda, los valores de x se acercan al valor 2. Entonces aquí vamos a dibujar una línea vertical y esta línea es x igual a 2, se le llama asíntota. Entonces vamos a ver qué pasa cuando yo me acerco a esta asíntota. Cuando x
tiende a 2 por el lado izquierdo de esta función 2 sobre x menos 2. Entonces podemos ver que a medida que yo vengo, vamos a empezar tal como lo dice aquí por el lado izquierdo de 2. Cuando vengo por el lado izquierdo de 2 tengo números como menos 8, menos 6, menos 4, menos 2 y luego llego a 0 y voy moviéndome sobre la curva y voy viendo que a medida que yo me muevo a través de esta curva, los valores de x se van acercando a 0 y mi función va decreciendo sin límite. Quiere decir que el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de 2 sobre x menos 2 es igual a negativo infinito. Veamos ahora el límite cuando x tiende a 2, pero por el lado derecho de esta función. Entonces voy a empezar igual, pues empiezo por el lado derecho de esta función, me voy moviendo así, acercándome por el lado derecho de 2. Vemos aquí que en este momento el valor, me voy moviendo sobre la curva. El valor de x es 8, el valor de x es 6, el valor de x es 4, el valor de x es aproximadamente 2.5 y por otro lado aquí, analizando este punto, el valor de y es 2. Mira que me voy moviendo sobre la curva, los valores de x se van acercando a 2, pero los valores de f de x van creciendo sin límite. Quiere decir que el límite cuando x tiende a 2 de esta función 2 sobre x menos 2 es el positivo infinito. Ahora, ¿cuál es el límite de la función 2 sobre x menos 2 cuando x tiende a 2? Ya sabemos que por un lado, cuando tiende a 2 por la izquierda es negativo infinito, o sea, la gráfica va hacia abajo, y cuando x tiende a 2 por la derecha de esta función, el límite se va hacia positivo infinito, o sea que la gráfica tiende o se va hacia arriba, toma valores positivos. Quiere decir entonces, como los dos límites bilaterales no coinciden, vamos a decir que el límite cuando x tiende a 2 de esta función 2 sobre x menos 2 es igual a el positivo infinito. Aquí vamos a omitir el signo positivo, debe de ser solo cuando x tiende a 2. ¿Y qué pasa acá? La función diverge, vamos a decir que diverge el infinito negativo cuando x tiende a 2 por la izquierda y que la función diverge al infinito positivo cuando x tiende a 2 pero por la derecha. Muy bien, aquí tenemos la primera serie de ejercicios propuestos para límites infinitos. La primera parte, estos son los ejercicios propuestos para la primera parte de esta semana. Vamos a evaluar cada límite y vamos a indicar si diverge o converge. Aquí tenemos el número 1, parecido a uno de los ejercicios que hicimos. Vamos a analizar el límite por el lado izquierdo y el límite por el lado derecho. También pueden hallar el límite en general. ¿Cuál es el límite cuando x tiende a 1 en general de la función 1 sobre x menos 1? No olviden decir si diverge o converge. En el 2, vamos a hacer algo parecido. Vamos a ver el límite cuando x tiende a 1 de la función 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Pueden hallar el límite por la izquierda si quieren, el límite por la derecha de 1 y este límite que estoy pidiendo acá. Si no desean hacer la primera parte, solo encuentren directamente el límite cuando x tiende a 1. De todas maneras, si pueden ver aquí el límite, la función, siempre a medida que se va acercando a 1, por la izquierda o por la derecha, va a ser creciente, la función va a ser creciente. Entonces eso tiene un mensaje para el límite. En el 3, aquí no hay gráfica. Si pudieran graficar, les recomiendo que lo hagan. Si no pueden graficar, les recomendaría que pudieran utilizar su calculadora, que le dieran valores a x que son cercanos a 0, ya sea por la izquierda o por la derecha, y evalúen qué pasa con la expresión negativo 1 sobre x al cuadrado. A medida que el valor de x se va haciendo más pequeñito, ya sea por la izquierda o por la derecha, ¿qué pasa con esa función? Eso es el límite cuando x tiende a 0. Igual en este es un caso muy especial. Fíjense que este es diferente a los anteriores, no hay un denominador, es una función que solo la evaluamos cuando x tiende a 1 de esta función x menos 1 al cuadrado. Este es un polinomio. Entonces, en este caso, la recomendación es que evalúen directamente y miren qué valor les da. Entonces, esa sería la respuesta. El valor que les dé sería el límite, en este caso muy especial. En el 5, igual que en el 3 recomendé, no hay gráfica. Si pueden graficar, grafíquenlo. Si no pueden graficarlo, entonces denle valores a x cercanos a 0, muy cercanos a 0, positivos o negativos. Y veamos qué pasa con la expresión 1 sobre seno cuadrado de x. Igual recomendación para el número 6. Este 5 y 6 son funciones trigonométricas que ustedes vieron el año pasado en su clase de matemáticas.
Vamos a estudiar ahora los límites al infinito. Hasta este punto, los límites han sido usados para describir cómo una función f de x se comporta cuando x se acerca a un valor fijo c. Los límites también pueden ser usados para describir el comportamiento de una función cuando x crece o decrece sin ningún límite. La notación de estos límites se resume a continuación. Límite cuando x tiende a positivo o infinito de una función f de x es igual a un valor numérico L, un valor fijo, un número. También el límite cuando x se tiende o se acerca a menos infinito de una función f de x es igual a L. Y vamos a ver dos límites especiales. Vamos a ver, por ejemplo, que el límite de la función 1 sobre x, cuando x crece, o sea que tiende más infinito, o cuando tiende a menos infinito, es igual a 0. Es decir, a medida que el x se hace un valor extremadamente grande, la división 1 sobre ese número es igual o tiende a 0. Y lo pueden comprobar fácilmente. Dividan entre 1 entre 10, 1 entre 100, 1 entre 1000, 1 entre millón, y van a ver que el valor de x se va haciendo cada vez más cercano a 0. Igual sucedería si dividen entre un número negativo, 1 entre menos 10, 1 entre menos 1000, 1 entre menos un millón. Si el x va acercándose a negativo infinito, los valores de la función 1 sobre x se van acercando a 0. De igual manera, sucede que el límite cuando x tiende a más menos infinito, de 1 sobre x a la n, también esto se va acercando a 0. Empecemos resolviendo algunos ejercicios. Vamos a encontrar el límite de cada una de las siguientes funciones. Empecemos con la primera. Vamos a encontrar el límite cuando x tiende a más infinito de 2x más 3 sobre 5x menos 7. Vemos que a medida que x crece, se incrementa de igual manera 2x más 3 y 5x menos 7. Es decir, en la medida que le damos valores a x, como 10, 100, 1000, en estas expresiones 2x más 3 y 5x menos 7, ambas tienden hacia más infinito. Y aparentemente no existe valor de límite buscado. Pero sabemos que, recuerden y aprendimos esto en la presentación anterior, que el límite es cuando x tiende a positivo infinito, a negativo infinito de 1 sobre x, esto es igual a 0. Entonces, este es el principio que vamos a utilizar para resolver este ejercicio. Evaluemos. Límite cuando x tiende al infinito, positivo de 2x más 3 sobre 5x menos 7 va a ser igual a. La técnica que vamos a utilizar es la siguiente. Vamos a dividir cada término de la expresión 2x más 3 y de 5x menos 7 por x. Vamos a dividir cada término en el numerador y en el denominador por la mayor potencia de x. En este caso, la mayor potencia de x es x. Entonces dividimos cada término entre x. Y vemos lo siguiente. 2x sobre x nos va a dar 2. 3 sobre x no se puede simplificar, lo dejamos así. En el denominador 5x sobre x, si lo simplificamos quedaría solo 5. Y menos 7 sobre x lo dejamos como menos 7 sobre x. No se puede simplificar. Esto es lo que obtenemos. Lo que acabamos de hacer es simplificar. Ahora bien, en la expresión límite, seguimos con el límite. El límite cuando x tiende a infinito de 2 más 3 sobre x sobre 5 menos 7x. 3 sobre x podría ser escrito como 3 por 1 sobre x. Y sabemos que 1 sobre x, el límite cuando x tiende a infinito de esa expresión, de 1 sobre x es 0. O sea que aquí tendríamos como la expresión 3 sobre x garantizado que se va a convertir en 0. Porque sería multiplicar 3 por 1 sobre x. Y como estamos evaluando el límite cuando x tiende a positivo infinito, el límite de 1 sobre x sería 0. Y 3 por 0 nos daría 0. Por lo tanto, esta expresión se convierte en 0. Y el denominador 5 menos 7 sobre x igual expresión 7 sobre x es lo mismo que 7 por 1 sobre x. 1 sobre x cuando x tiende más infinito también se convierte en 0 y 7 por 0 sería 0. O sea, queda la siguiente expresión. 2 más 0 sobre 5 menos 0 y luego aquí aplicamos, como les dije anteriormente, aplicamos la idea del límite cuando x tiende a positivo o menos infinito de 1 sobre x, que es 0. Y simplificamos y nos queda 2 más 0 sobre 5 menos 0. 2 más 0 es 2. 5 menos 0 es 5. Y la expresión de esto, el valor del límite es 2 quintos. Y aquí esta es la respuesta que estamos buscando. Entonces recuerden la clave dividir entre cada término entre el denominador de mayor potencia. En este caso, como x es el denominador de mayor potencia, tanto en el numerador como en el denominador, dividimos entre x.
Veamos un segundo ejemplo. Vamos a encontrar el límite cuando x tiende a positivo a infinito de 2x cuadrado menos x más 5 sobre 4x menos 3. 4x cubo menos 1. Recuerden que, tal como dijimos en el ejercicio anterior, 2x cuadrado menos x más 5, si lo evaluamos o le damos valores en el infinito, a medida que los valores de x van creciendo, 2x cuadrado menos x más 5 también crece. De igual manera, 4x menos 1 crece. Y pareciera que el límite no se puede calcular. Entonces lo que vamos a hacer es nuevamente dividir cada término de 2x cuadrado menos x más 5 sobre 4x menos al cubo menos 1 por el exponente, por el valor de x con mayor exponente. En este caso vemos que el mayor exponente para x es x al cubo. Entonces vamos a dividir cada término, tanto en el numerador como en el denominador, por x al cubo. Y obtenemos esta expresión. 2x al cuadrado sobre x al cubo menos x sobre x al cubo más 5x al cubo sobre 4x al cubo sobre x al cubo menos 1 sobre x al cubo. 2x cuadrado sobre x al cubo puede ser simplificado, tienen iguales exponentes, entonces vamos a restar los exponentes y voy a dejar la variable x en el denominador porque la expresión en el denominador tiene mayor exponente. Entonces cuando simplificamos esto nos va a quedar como 2 sobre x. X sobre x al cubo, ambas expresiones tienen x, arriba y abajo. La de mayor exponente es la x en el denominador, x cubo. Vamos a restar los exponentes y vamos a dejar la x en el denominador. Entonces la expresión que nos va a quedar es menos 1 sobre x cuadrado. Más 5x al cubo no se puede simplificar, lo dejaremos así. 4x al cubo sobre x al cubo con x al cubo se cancelarían y solo nos va a quedar 4 menos 1 sobre x al cubo, nada que simplificar, lo dejo de esa manera. Entonces la expresión que obtenemos es la siguiente. Límite cuando x tiende al infinito de 2 sobre x menos 1 sobre x cuadrado más 5 sobre x al cubo sobre 4 menos 1x al cubo. Vamos a evaluar entonces ahora los límites. ¿Cuál sería el límite cuando x tiende a infinito de 2 sobre x? 2 sobre x es lo mismo que tener 2 por 1 sobre x. Recuerden que el límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre x es 0. Esto se convertiría entonces en 0. Menos el límite de 1 sobre, cuando x tiende al infinito de 1 sobre x al cuadrado, sería parecido. Existe también el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x a la n. Este también, de x a la n, el límite también es 0. Por lo tanto, esto también se convertiría en 0. Este límite de 5 sobre x al cubo es 5 sobre x al cubo, lo mismo que 5 por 1 sobre x al cubo. El límite de cuando x tiende a infinito de 1 sobre x al cubo es 0. Sería 5 por 0, se convertiría en 0. 5 por 0 sería 0. 4, el límite cuando x tiende a infinito de 4 de una constante, el límite de una constante es el mismo número, es 4. No hay nada que evaluar, por lo tanto mantiene el 4. Y el límite de 1 sobre x al cubo sería 0. Por lo tanto, lo que tenemos hasta el momento es esto. 0 menos 0 más 0 sobre 4 menos 0. 0 menos 0 más 0 es 0 y 4 menos 0 es 4. Y 0 entre 4, 0 dividido entre cualquier número diferente de 0 es igual a 0. Por lo tanto, mi respuesta es 0. Vamos a ver un último ejemplo. Vamos a encontrar el límite cuando x tiende a más infinito de 2x al cubo menos x más 5 sobre 4x cuadrado menos 1. Nuevamente vemos que el exponente de x, la expresión con mayor exponente para x es x al cubo. Entonces vamos a dividir cada término por x al cubo. Divido cada término entre x al cubo, 2x al cubo entre x al cubo, menos x entre x al cubo, más 5x al cubo, sobre 4x cuadrado sobre x al cubo, menos 1 sobre x al cubo. Aplicando lo anterior que hemos explicado anteriormente, nos queda 2 menos 1 sobre x al cuadrado, más 5 sobre x al cubo, 4 sobre x menos 1 x al cubo. El 2, el límite cuando x tiende a infinito de 2 es una constante, se permanece como 2. El límite cuando x tiende al infinito de 1 sobre x al cuadrado es 0. Límite cuando x tiende al infinito de 5 sobre x al cubo es 0. Límite de la expresión 4 sobre x cuando el x tiende más infinito también es 0. Y límite cuando x tiende al infinito positivo de 1 sobre x al cubo también es 0. Por lo tanto, si simplificamos, esto nos queda como 2 menos 0 más 0 sobre 0 menos 0. Esto es igual al, evaluando ya la expresión, 2 menos 0 más 0 es 2, 0 menos 0 es 0. 2 entre 0. 2 entre 0, si utilizan su calculadora,
van a comprobar que les va a tirar un error matemático. 2 entre 0 tiene la siguiente connotación. El valor de esto va a ser el infinito. 2 entre 0 no existe, no es posible encontrar ese valor. Y el significado de esto quiere decir que el límite tiende al infinito. Ahora, la idea, lo que necesitamos saber es si tiende al infinito positivo o negativo. En este caso, como los valores de x se acercan a valores positivos, porque el límite tiende a x positivo, es garantizado que el límite de esto es igual al límite al límite positivo. Entonces el valor de esto es, cuando ustedes tengan 2 entre 0, que es un indeterminado, cualquier número entre 0 es una indeterminada, va a ser el infinito. Lo único que tenemos que garantizar o saber o poder establecer es si es positivo o negativo. En este caso, como todos los valores se van acercando a valores positivos, el límite tiende a valores positivos, entonces garantizado que el límite va a ser el límite positivo. Muy bien, aquí tenemos ejercicios propuestos para límites al infinito. Es la segunda serie de ejercicios. Vamos a encontrar cada límite. Recuerden que la técnica utilizada en esta parte fue, para hallar el límite al infinito, fue dividir cada término por la expresión de x con mayor potencia. Es decir que, por ejemplo, en el primero, límite cuando x tiende a infinito de esta expresión, veo cuál de estas expresiones, de estos términos tiene mayor exponente y veo que es el de x cubo, entonces cada término lo voy a dividir entre x al cubo, cada término. En el b, el de mayor potencia es x cuadrado, cada término lo voy a dividir entre x cuadrado. En el c, el de mayor potencia es x cuadrado dividido entre x cuadrado y así sucesivamente. Una cosa más es que la respuesta puede ser un valor numérico o puede ser el infinito. El valor se convierte en infinito cuando su denominador se convierte entre 0. Se convierte en 0, o sea que cuando tienen un número como una expresión como 5 entre 0 es una indeterminada y para hallar el límite lo que vamos a tener que hacer es decir que es positivo o negativo infinito. Ahora, ¿cómo decidir eso? Una vez que tienen eso, les garantizo que en el A la respuesta va a ser un valor infinito, no va a ser un valor numérico. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Como ya sé que mi respuesta, porque me dio denominador 0, yo sé que es una indeterminada, por lo tanto el límite es el infinito, tengo que determinar si es positivo o negativo. Entonces vamos a ver lo siguiente. Si x tiende sin ningún control, x cubo más 5x más 2, es garantizado que es positivo infinito. Este valor va a ser siempre positivo infinito. Y x cuadrado menos x más 1, si el x empiezan a dar valores de x, con números valores grandes a la x, entonces los valores de x van a ser también, este valor de x cuadrado menos x más 1 va a ser positivo, un número positivo. Entonces si usted divide en positivo infinito entre positivo infinito, va a ser positivo. Entonces por lo tanto el infinito de la primera va a ser positivo infinito. Repito, ¿cómo sé que la respuesta de la va a ser infinito? Porque cuando yo simplifique, voy a tener en el denominador un valor 0. Por lo tanto, voy a tener una indeterminada. Cuando tengo una indeterminada, el límite va a ser positivo o negativo. Y tengo que encontrar si es positivo o negativo. Y puedes determinar eso viendo qué signo tendría la expresión de arriba cuando x toma valores muy grandes, la expresión del numerador, y qué signos tendría el denominador. Si es positivo ambos, positivo entre positivo, entonces la determinada se convierte en un límite positivo, positivo infinito. Si alguno de ellos fuera positivo y el otro negativo, en caso de que tengan una indeterminada, repito, división entre cero, entonces el límite sería negativo infinito.